Piense bien, este es el mapa del negocio de la prostitución a mediados del siglo pasado. En 1956 se prohíbe la prostitución en España. Es la entrada en vigor del decreto abolicionista. Sin embargo, tolerados o clandestinos, los burdeles poblaban ya las ciudades españolas como León. León, aunque parezca mentira, ha tenido fama de tener el mayor número de prostitutas por habitante. Antes se ejercía la prostitución en casas viejas, que no tenían agua apenas, con poca luz. La prostitución formaba parte de un espacio urbano y social que comenzaba aquí. Es la calle El Barranco, en pleno casco viejo de la capital leonesa. Esta vía estrecha, oscura y empinada albergaba en los años 50 los burdeles de prostitutas más conocidos y regentados. 14 o 15 ya aparecen mapas donde aparece el barranco que se llamaba Apalpacoños. Y aquí hubo, yo me acuerdo, todavía en el año 80, antes de tirar las casas viejas, bueno, se tiraban posteriormente, pero había estas mujeres de la vida y bueno, al pasar por ahí pues te echaban una sonrisa y como te imitaban ahí. Salvo algunos destinados a las clases pudientes, la mayoría eran casas de habitaciones insalubres como las describían los cronistas de la época. Mujeres de faldas negras ceñidas, sus batas amarillentas, sus cabellos negros y sus senos turgentes bajo su sostén negro, putas de los tiempos del silencio, casa con lóbrega escalera, pasillo largo, habitaciones sin airear, puta vieja arrugada que abría la puerta sentada en una silla de esas de rezar en la iglesia, la atmósfera irrespirable, las emanaciones de los cuerpos, el humo del tabaco al que no había modo de dar salida, los perfumes baratos, las toses repartidas en 1000 partículas esféricas y microscópicas, la brillantina chorreante de muchas cabezas masculinas, todo constituía un fluido denso. En la habitación, la jofaina y una toalla. En el aire, el deseo. Sórdidos lupanares que obligaban a aquellas mujeres a pasar un examen médico en el Instituto Provincial de Higiene 2 veces a la semana. Allí se formaban largas colas los martes y los viernes para que el médico higienista diera el visto bueno a las mujeres que ejercían el oficio. En el Instituto Provincial de Higiene, que es el Palacete de la calle Independencia, pues ahí tenían que las prostitutas 2 veces a la semana pues pasar una revisión por el médico higienista, ¿no? Hasta el descubrimiento de la penicilina, la sífilis causaba estragos y la higiene en la población era más bien escasa. Incluso se vendían productos contra los males venéreos, como el metaladilla radical perfumado, no manchaba, en frascos de 1 peseta con 50 céntimos, como rezaba la etiqueta. El médico, pues al ver la roña que tenía, pues veía lo que la enfermedad, entonces le mandaba 8 baños. Y entonces avisaban, iban ahí a la bañera, un mozo de cuerda, entonces que se llamaba, les transportaría la bañera a la casa, que eran de zinc, y ahí pues la llenaban pues, a base de calderos de la fuente, de la presa que pasaba al lado. Y entonces ahí se bañaría lo que le había prescrito el médico, 8 días. Casas viejas de huéspedes sin agua corriente, como mucho una palangana para lavarse. Se bañaban, pues aprovechaban las fuentes o las presas que había, que por ahí en San Lorenzo pasaba una presa, aunque tenía un nombre que se llamaba el Reguero Merdero. Así es hoy el Barranco, esa calle con gran pendiente que se desliza hasta la Plaza del Grano. Aquellos prostíbulos perduraron hasta los años 80. Hoy no hay ni rastro de aquel mundo. Antes era un pecado, claro, era pecaminoso. Entonces por eso estos prostíbulos estaban en casas viejas, con calles sin apenas luz, como el Barranco, famoso, que aquí los que ejercían entonces se llamaban barranquistas. El barrio de San Lorenzo estaba también plagado de casas habitadas por señoritas que inspiraron a la pícara Justina o a Lorca. Aquella copla lorquiana dice: me la llevé al río creyendo que era mozuela y ya tenía marido. Burdeles hoy ya legendarios donde ejercía la abuela o la Moncha, el gran amor de Genarín y auténtica Verónica del Pellejero en el momento de su muerte. La Moncha, una exputa desemputada que ahora canta copla. Yo soy ramera. Cuando tenías 8 o 9 años,
Pues entonces a los mayores, que tendrían a lo mejor 18, 20, pues ya oíamos que tenían ciertos tejemanejes. Y entonces les seguíamos, que yo te hablo de la época de los 50, por ahí, 49, 50, pues las calles de León eran también muy oscuras. Y entonces el barrio San Lorenzo, que ahora está nuevo, no se conoce, pues era una cosa siniestra. Y les seguíamos y veíamos que al poco los ratos salían de los burdeles, ahí en la plaza San Lorenzo, y ya no suponíamos lo que se traían entre manos. Lupanares, con un ir y venir de clientes tan dispares como maridos, peregrinos a Compostela, bodegueros o militares como los alemanes de la Legión Cóndor, que preferían la calle La Plata. Normalmente la prostitución acababa por ser huérfanos, viudas, chicas de servir, porque siempre el señorito las corrompía. Y luego pues todas aquellas que tenían un hijo extramatrimonial, sobre todo de los pueblos tal, que entonces era aquello pues, horrible, entonces venían a la capital y terminaban mayormente en la prostitución. La Plata tenía fama de tener las mujeres más provocativas y escrupulosas en su atuendo e higiene, donde un servicio podía costar 5 pesetas. Fíjense en este cartel, pertenece a alguna ciudad italiana. Observen cómo se especificaba que había agua y jabón. Una calle con los burdeles de mejor calidad y chicas de fama como la Carmela, la Calcetines, la Rosario, la Caviria, la Dolores, Paquita la Flecos, Matilde la Loca, la Patro, la Apache o la Moños. Las mancebías se establecían también en extramuros, donde se celebraban las ferias, y los mesones, donde se hacía la vista gorda con el comercio carnal. Un oficio, el de las refinadas artes del goce, que viene de lejos. Los romanos, cuando vinieron aquí, lo primero que hacía el ejército era pues, establecer los lupanares, porque los romanos eran muy aficionados a las meretrices, ¿no? E incluso las mujeres de los romanos, para saber cómo se manejaban estas mujeres y coger experiencia, pues pasaban por prostíbulos para luego satisfacer al marido. Incluso en el siglo XVI podrían redimir la muerte a los condenados por la justicia a la horca, casándose con ellos, una caritativa forma de buscar marido a quien no lo había encontrado. Plazuelas y calles angostas como Mulhacín, donde una triste bombilla era la única iluminación que dejaba ver en la penumbra el rostro de aquellas mujeres. Había mujeres con unos rulos, con bigodís, con las batas, y entonces, claro, con 8 o 9 años, aquellas mujeres, aunque tuvieran 20 y tantos, me parecían horribles, ¿no? Casi metían miedo. Y donde también la vieja burguesía leonesa acudía al alivio extramatrimonial, llegando incluso a apartarlas para ellos solos. Se llamaban emparedadas, y entonces, dice que las ponía un cinturón de castidad. Pagaba una cuota a la madame del prostíbulo, según se cuenta, ¿no? Pero vamos, era la gente de la alta sociedad, pero aquí León siempre ha sido una sociedad muy clasista, ¿sabes? Bajo estos soportales de la Plaza del Grano se han quedado también las huellas de aquellos noctámbulos pecadores leoneses. O en la Plaza de Santana, al amparo de la iglesia, porque curiosamente era en Semana Santa, época de procesiones, cuando el negocio florecía mucho más. Se prohibía cualquier actividad de ocio y no se podía comer carne. Durante esa semana ni había cines, solo cines de la pasión. La radio, música sacra, bailes prohibidos y la carne prohibida. ¿Qué hacía? Pues al prohibirse todo eso, entonces pues la gente iba a los burdeles. Procesiones paralelas que se encontraban en zonas como esta, en la carretera de los Cubos. Había 2 procesiones paralelas, la procesión de los santos, las cruces y los cirios, y luego otra procesión de los penitentes que iban por esas calles también en procesión y también con el cirio a la mano. En el siglo XVII aquellas mujeres de vida aireada salían el miércoles santo en procesión portando una imagen de la santa pecadora María Magdalena, pero fue prohibida por el gran inquisidor de la ciudad. La Iglesia intentó por todos los medios acabar con aquel ambiente sórdido, con casas de retiro o con la ronda del pecado mortal. Dando sermones por las calles,
¿no? Para recoger, diciendo que a las prostitutas y a los pecadores, pues diciendo que esto iban al infierno, se iban a condenar, para que se retiraran de la... Y luego se les retiraba y había unas congregaciones, unas casas que les daban buenas maneras, pero les daban buenas maneras porque al final terminaban casi más corruptos, más perdidos que cuando entraban. Pero no lo consiguió. León tiene su historia monumental, pero también su historia frívola para los que algunos piden un reconocimiento. En Ámsterdam están haciendo un museo de la prostitución y creo que tiene muchos visitantes. Yo creo que sería una cosa original. En vez de hacer un monumento a un prócer leonés o tal, por hacer un monumento a las prostitutas aquellas de León, un conjunto escultórico. Una historia secreta, pecadora, pero ciudadana.